En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Aragón fue escenario de muchas batallas y enfrentamientos a lo largo de la Guerra Civil Española. Una de ellas se produjo en la primavera de 1938 con el hundimiento del Frente de Aragón, lo que provocó que toda una división republicana quedara totalmente rodeada en los altos valles pirenaicos. ¿Cómo fue el desarrollo de la batalla de la Bolsa de Bielsa? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Óscar Tomás y te doy la bienvenida en este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. A lo largo de estas 6 temporadas de programa que llevamos hasta ahora, hemos ido relatando el desarrollo de algunas de las batallas más importantes que se desarrollaron en territorio aragonés durante la Guerra Civil Española, o que al menos tuvieron una gran influencia sobre ella de una forma u otra. Por hacer un resumen, y por si los queréis escuchar por primera vez o volver a hacerlo, para refrescar cosillas, os contamos, por ejemplo, vamos a hacer una recapitulación, la batalla del río Alfambra, que fue una fase decisiva de la batalla de Teruel, os la contamos en el episodio 12 de la primera temporada. También os contamos la propia batalla de Teruel en el episodio 3 de la tercera temporada, la batalla de Belchite en el episodio 25 también de esa misma tercera temporada, y la batalla del Ebro en el programa 19 de la cuarta temporada. En esta ocasión le toca turno a una vieja petición que nos han hecho en diferentes ocasiones algunos oyentes, y es que este episodio 7 de la sexta temporada se lo vamos a dedicar precisamente a la Bolsa de Bielsa. Una batalla que se desarrolló a lo largo de toda la primavera del año 1938, o una parte de ella, tras el derrumbe en muy pocas semanas, incluso casi ya en días, del Frente de Aragón, que había quedado más o menos fijado durante casi 2 años, lo que provocó la retirada del ejército republicano hacia Cataluña y que la 43ª División Republicana quedará totalmente copada por las tropas franquistas. Y para hablar de cómo fue el camino que llevó a que se produjera este enfrentamiento y cuál fue el desarrollo de las operaciones militares y sus consecuencias, me acompaña, como siempre, el doctor en Historia Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes, un placer estar aquí con ustedes, un programa más. Y bueno, pues yo creo que ya tocaba, ¿no? Un tema de historia contemporánea, de guerra civil, ¿no? En esta temporada. Creo que estrenamos la edad contemporánea, ¿puede ser esta temporada? En esta temporada yo diría que sí, porque sí que estuvimos hablando de Roque Joaquín de Alcubierre, que estoy nombrándolo en todos los programas, pero eso todavía es edad moderna, o sea que yo creo que sí, que es el primero de contemporánea de este año. Y además siglo XX. Siglo XX, pleno siglo XX, algo que nos queda más cercano en el tiempo, guerra civil, pero bueno, ya sabéis que como os acabo de relatar, pues de vez en cuando pues nos gusta hacerle caso pues a diferentes enfrentamientos bélicos que sucedieron en Aragón o tuvieron mucha importancia en Aragón. Y en este último caso me refiero, por ejemplo, a la batalla del Ebro, que le dedicamos ya, como os he dicho, pues un episodio que prácticamente casi nada ocurrió en territorio aragonés como tal de la batalla, solo algunos primeros embates, pero muy poquito. Empezó aquí. Pero bueno, al final tuvo mucha influencia, al final acabó y bueno, fue al final la batalla en cuanto a número y tal y desarrollo pues más importante de toda la Guerra Civil Española. Por situar un poco mejor cronológicamente este enfrentamiento, la Bolsa de Bielsa se desarrolló entre el 14 de abril y el 15 de junio del año 1938. Fueron 2 meses de resistencia por parte de alrededor de 7.000 soldados republicanos junto a los civiles de la zona que quedaron totalmente copados, es decir, rodeados, por un lado por parte de las tropas sublevadas o franquistas y por el otro por la propia montaña pirenaica y la frontera con Francia. Un país, Francia, que recordemos se había declarado neutral en el conflicto iniciado a mediados del mes de julio de 1936. Pero para llegar hasta esa Bolsa de Bielsa, toca hacer como siempre un contexto de la situación geoestratégica de la Guerra Civil Española en ese momento y así poder comprender bien todo en su conjunto. Como todos sabemos, el 17 de julio de 1936
y siguiendo un plan que se llevaba fraguando desde febrero de ese mismo año, el ejército acantonado en el Protectorado de España, en el norte de Marruecos, se sublevó contra el gobierno, algo que se hizo extensivo a algunas zonas de la España peninsular al día siguiente. ¿Cómo se fueron sucediendo a continuación los acontecimientos, Santiago? Pues que a pesar de este golpe de Estado no se produjo una toma total del poder, por lo que el golpe de Estado pues en sí mismo fracasó. Y por ello se inició la dura, larga y triste guerra civil española, porque hubo gente que defendió al gobierno legal en aquel momento, al gobierno de la Segunda República, ¿no? Frente a estos golpistas. En el caso de Aragón, pues quedó todo el territorio en esos primeros días de julio de 1936, tras el golpe, en manos sublevadas, haciéndose especialmente, ¿no?, los golpistas pues en las 3 capitales de provincia y en la mitad occidental de Aragón. Sin embargo, ese golpe de Estado, como habíamos dicho en otras partes de España, fracasó en Cataluña, donde inicialmente toman mucho poder e influencia, especialmente tras el reparto de armas que se hace a la población y a los sindicatos. Toman mucho poder e influencia y en Cataluña la CNT y otros grupos políticos anarquistas y comunistas. Entonces, aunque Aragón ha caído, todo Aragón en manos sublevadas, pues no tardan entonces muchos días, ¿no?, desde Cataluña en comenzar a avanzar columnas de milicias obreras desde tierras catalanas hasta Aragón, que con los apoyos que tenían en la zona, ¿no?, de la gente en ese Aragón local, oriental, sí, partidarios suyos, pues acaban tomando el control de todo el Aragón oriental. Sí. Al final Aragón, de hecho, quedó literalmente partida en 2 mitades de norte a sur, siendo las ciudades de Huesca, Zaragoza y Teruel, las 3 en manos sublevadas, las que marcan la frontera, esa frontera de pues ese Aragón literalmente partido por la mitad, como estamos comentando. Tú vas a un mapa, pones frente de Aragón, mapa, y ves, y dices, es que está literalmente 50-50 prácticamente, ¿no? Sí, pero en el frente oriental, digamos, o sea, en el Aragón oriental, tienen la desventaja de que no tienen ninguna de las 3 capitales de provincias. Sí. No tienen ni Huesca, ni Zaragoza, ni Sí, Teruel. las 3 capitales, como decíamos, están en manos sublevadas. Eso es. Aunque son las que marcan la frontera. Mientras tanto, pues el gobierno republicano, claro, desde entonces, después del impacto del golpe y el desarrollo que se produce y ese verano caliente del 36, como se le llama también según la historiografía, pues se pega donde hay ejecuciones sumarísimas por un lado y otro en las retaguardias. Bueno, pues ahí, pues mientras tanto el gobierno republicano se pega casi un año intentando reconstruir un nuevo ejército, claro, porque el que ya existía, la parte de él se ha sublevado, de la otra pues había dudas, y dice, pues de hecho se crea un nuevo ejército que dura ese proceso prácticamente un año, será el Ejército Popular de la República. Mientras tanto, el bando sublevado pues fue más a otras cosas, ¿no? Un bando sublevado donde poco a poco en esas semanas, esos primeros meses, va tomando cada vez más peso el general Francisco Franco, hasta convertirse en su líder, ¿no? Pues ese bando sublevado en ese momento se dedica más en esos primeros meses de la guerra a intentar tomar Madrid, ¿no? Ese avance que se hace desde Andalucía, desde Sevilla, que es una de las posiciones que toman al principio, hacia Extremadura, Badajoz, el tema de lo del asedio al Alcázar de Toledo, y luego pues ese avance sobre Madrid que acaba fracasando. Pero son unos compases iniciales de un bando y otro que se dedican a otras cosas que al final hace que ese frente de Aragón pues ocurra lo que ocurra, ¿no? Que debido a estas y otras circunstancias, como decía, el frente de Aragón se queda estancado, siendo después uno de los más duraderos de toda la guerra, ¿no? A pesar, es verdad que hay intentos por romperlo, especialmente por parte republicana, pero ese frente de Aragón que hemos dicho, que son, no sé si son 300 kilómetros por lo menos, de norte a sur, desde el Pirineo hasta el final de Teruel. Ya serán más. Igual son más. Ahora mismo pues no he mirado el dato y ahora mismo no lo tengo en la cabeza, pero se queda bastante establecido y bastante fosilizado durante pues prácticamente 2 años, casi nada. Como decíamos al principio, es uno de los frentes bélicos de la Guerra Civil Española más estables entre comillas, teniendo en cuenta el conflicto. De hecho, incluso se establece en la mitad oriental de Aragón un gobierno totalmente autónomo del de la República y de carácter revolucionario y anarquista que funcionó durante prácticamente un año, que es el Consejo Regional de Defensa de Aragón, cuya historia pues también os contamos en el episodio 11 de la 5ª temporada, ¿no? Donde pues ese Aragón oriental, bueno, pues está gobernado
pues fundamentalmente por anarquistas y comunistas, aunque Sí, sí. fundamentalmente por anarquistas. Sobre todo anarquistas, sí, exactamente. Alguna cartera de gobierno creo que llegó a tener en algún momento algún miembro del partido, de los diferentes partidos comunistas que había, pero sobre todo fue un gobierno anarquista y de carácter revolucionario. Se hicieron el tema de las, ya me saldrá la palabra, en las granjas, en las fábricas, colectivizaciones, eso es, gracias Santiago que no me salía, y durante prácticamente un año hasta que la propia República, cuando ya se siente un poquito más fuerte después de ese proceso de construir su propio ejército y tal, acaba con ese propio gobierno. Prácticamente en un día. O sea, manda tropas y lo elimina. Y toma el control directo de ese Aragón Oriental. Sí, pues que bueno, hasta ese momento pues era como un gobierno dentro de otro gobierno, ¿no? Sí, tal cual. En el territorio republicano. Entonces, bueno, pues el frente que se creó fue tan estable que las líneas defensivas de cada bando pues se construyeron líneas de trincheras, búnkeres de hormigón y más estructuras que todavía hoy se pueden ver e incluso visitar, como la famosa Ruta Orwell. Sí, que esa sería de la parte republicana, ¿no? La Ruta Orwell que se puede visitar, hay zonas que se han reconstruido o mejorado de las líneas de trinchera, también en la zona donde dormían también los soldados que estaban en el frente, pero también lo otro se encuentras en otros lugares y de la otra línea de defensa de la parte del ejército franquista. Por ejemplo, me viene a la cabeza que el año pasado fui a dar una charla en Fuendetodos, la localidad zaragozana donde todos sabemos que nació Francisco de Goya. En la carretera de repente vi pues que había una zona de unos búnkeres y unos restos de trinchera que se pueden visitar. No están acondicionados como quizás se debería. También hay muchas líneas, ¿no? Pero hay algún cartelico y tal. Y es del otro lado de ese frente, ¿no? Además se ponía que era de un batallón de zapadores que se llaman los Barbies, que me hizo mucha gracia porque está ahí, claro, son obras de hormigón que han perdurado en buena medida y son chulas de visitar, ¿no? Son curiosas. Pues a partir de ese momento, el primer gran intento de romper el frente de Aragón llegó en la gran ofensiva que desarrolló el Ejército Popular de la República para intentar tomar la ciudad de Zaragoza desde el 24 de agosto al 7 de septiembre de 1937. Hay que recordar que ese Aragón Oriental no tenía ninguna de las capitales, ¿no? de Aragón. Además de tomar la capital aragonesa, el objetivo también era el de aliviar la presión que estaba sufriendo el frente del norte de España, Sí. donde el ejército franquista pues estaba centrando para terminar de someter esa región, ¿no? de Asturias. Asturias, Cantabria, País Vasco y Eso tal. es. Se estaba centrando ahí el ejército sublevado para someter esa región, para pues intentar controlar los recursos que allí había, como por ejemplo pues el carbón asturiano. La metalurgia vasca, Claro, entonces industria de guerra. Claro, entonces el objetivo republicano era hacerse con Zaragoza y además pues hacer que los franquistas mandaran tropas allí. Distraer tropas, sí. Claro, para ayudar pues a sus hermanos del norte de España, ¿no? Al final no se logró ni una cosa ni la otra por parte republicana y en el avance, o sea, no se conquistó por parte republicana Zaragoza, que acabó resistiendo. Se llegó muy cerquita de la ciudad porque hubo avances, ¿no? Pero no se consiguió y el frente del norte pues siguió avanzando el ejército franquista. Y bueno, pues en ese avance sobre Zaragoza, en esa ofensiva republicana del finales de agosto del 37 y principios de septiembre, se produjo la famosa batalla de Belchite. Que estaba, ¿no?, de camino. Exactamente, a Zaragoza, donde se quedan embolsadas tropas y voluntarios del bando sublevado, que hace una resistencia brutal y ahí pues de hecho distrae muchas tropas republicanas del avance hacia Zaragoza porque no quieren dejar en retaguardia, que lo podrían haber hecho. Pero bueno, de hecho la población, ya sabemos que el pueblo viejo de Belchite pues acaba totalmente arrasado, es tremendo lo que ocurre ahí durante esos días y bueno, pues es sometido por la parte republicana ese pueblo viejo de Belchite a un asedio terrible, ¿no? Como ya sabemos, bombardeos. Y hoy en día se puede visitar, se ha reacondicionado mucho porque estaba hace 10 años, incluso menos, estaba que se caía literalmente los restos, ¿no? Pues ahora se puede hacer visitas muy chulas y comprender mejor pues aquellos fueron estos días de combates civiles. Y bueno, al final el frente aragonés en ese avance, ese intento de avance sobre Zaragoza, además me cuentan historias familiares y tal, de que los puentes que existían en la capital zaragozana en esos momentos, que creo que si no recuerdo mal, en cuanto a paso ya aparte de ferroviario y tal, estaba el puente de piedra, que es del siglo XV y bueno, ahí seguía, ¿no? Y creo que estaba el famoso puente de hierro, ¿no? Creo que no había más. Y estaban dinamitados, o sea, dinamitados en plan, estaban con cargas explosivas por si el avance, si había en un momento algún avance republicano como este intento, para explotarlos y reventarlos y pues ralentizar el paso de tropas, el avance, o sea, hasta esos niveles. Pero el caso es que la avanzada, esa ofensiva fracasó y el frente de Aragón, pues en esa zona central, la zona alrededor de Zaragoza, se movió unos pocos kilómetros, ¿verdad?
Ya sabemos, poblaciones como el propio Belchite quedaron arrasadas, también quedaron muy dañadas Codo, que está al lado, Mediana de Aragón, que está un poquito más yendo hacia Zaragoza, y bueno, por mencionar algunas. Sí, aún así, pues el alto mando republicano, pues a pesar de este fracaso, ¿no?, a la hora de intentar tomar Zaragoza, el alto mando republicano no dejó de intentar quebrar de alguna manera ese frente. Y la siguiente ofensiva no tardó mucho tiempo en llegar. Frente a un plan todavía más ambicioso de avanzar desde la retaguardia de Madrid hacia Toledo y después hasta la frontera con Portugal por Extremadura y así cortar en dos mitades el territorio controlado por el bando franquista, se acabó optando por otro plan más conservador. ¿Y cuál era ese otro plan más conservador? Pues tomar la ciudad de Teruel. Sí. Es que el otro era un plan tremendo, que de hecho cuando hablamos en el programa de la batalla de Teruel contamos el nombre de los planes que había, no sé si uno era el plan T, el otro el plan P, que quería, de haber tenido opciones, lo habrían desarrollado en un momento u otro, también el otro de la zona de Extremadura, ¿no? Pero era un plan mucho más ambicioso y el alto mando republicano acaba pues optando por tomar la ciudad de Teruel. Sí, así... Sí, perdona. Así, bueno, pues la ofensiva republicana pues se inició el 15 de diciembre de 1937, llegando a tomar la ciudad de Teruel en medio de uno de los inviernos más fríos de los que se tienen registros. Sí. Pero la posterior contraofensiva franquista, que fue ahí ya con todo porque había conquistado la parte norte de España, pues la posterior contraofensiva franquista hizo que estas tropas que sitiaron y ocuparon, republicanas que sitiaron y ocuparon la ciudad, acabaran siendo sitiadas y que los franquistas recobraran el control de la capital turolense ya a finales de 1938. Después de unos combates muy duros y como decimos, de hecho cuando las tropas republicanas están ya terminando de tomar los últimos núcleos de resistencia en Teruel, en la zona del Seminario, es cuando se empiezan a desatar las tormentas de nieve que llegan en ese momento. Y es verdad lo que has dicho, es que en esos años durante la Guerra Civil Española y también durante lo que será luego en Europa la Segunda Guerra Mundial, fueron inviernos durísimos. O sea, de los más duros de los que se tienen registros en Europa, en la propia España. Claro, fue algo tremendo. Soldados que, aparte de por la guerra, morían congelados o sufrían congelaciones. O sea, en fin, fueron unas condiciones durísimas. Y luego ya, pero bueno, a principios, los primeros días de enero del 38... el ejército republicano da por tomado Teruel, que la toman, pero es cuando empieza esa contraofensiva que al ejército franquista le cuesta mucho, hasta que abre una brecha controlando el valle del río Alfranca, que es lo que os he comentado antes, la batalla del Alfranca, que en 3 días pues consiguen ocupar esa zona y gracias a ello abren brecha para recuperar después Teruel. Pero vamos, es una batalla que al final, entre unas cosas y otras, pues se alarga 2 meses y medio aproximadamente, entre unas cosas y otras, con esas condiciones en las que se lucha, que fueron tremendas para aquellos que estuvieron ahí. Claro, en ese momento, pues el bando sublevado contaba con un enorme aparato militar y logístico que había desplazado para recuperar pues el control de Teruel, ¿no? Claro, y dice, ¿qué hacemos ahora con esto? Que tenemos todo esto que tenemos aquí una vez que ya hemos recuperado Teruel. ¿Dónde lo utilizamos, no? Y claro, pues apenas 2 semanas después de finalizar la contienda, se inició la llamada Ofensiva de Aragón, que es el marco bélico en el que se va a producir la batalla de la Bolsa de Bielsa, a la que estamos dedicando este episodio. Eso es. Esta ofensiva de Aragón es la ofensiva del ejército franquista, ya pues una vez consolidados en Teruel, ¿no? Que se inició el 7 de marzo de 1938 y duró algo más de un mes hasta el 19 de abril. A lo largo de 300 kilómetros, de norte a sur, por todo Aragón, pues van avanzando todas las líneas, ¿no? En este caso del frente, de ese frente que se había establecido prácticamente estático, pues desde principio de la Guerra Civil, desde las primeras semanas, más o menos desde finales de agosto, primeros de septiembre, ya está más o menos estático, a pesar de esos intentos que venimos comentando de intentar romperlo, como la ofensiva sobre Zaragoza, la ofensiva sobre Teruel, pero bueno, es en este momento en el que se hunde este frente de Aragón, ¿no? Porque aquí la superioridad, pues tanto ya terrestre como sobre todo ya aérea, que se empezaba ya a notar mucho la superioridad aérea que había alcanzado el bando franquista, el bando sublevado, especialmente en este segundo caso, en el tema aéreo, por ese apoyo pues de las aviaciones italiana y alemana, ¿no? Enviadas por Mussolini y Hitler, que superaban con creces el apoyo que tenía la República por parte de la Unión Soviética de Stalin. Y bueno, pues todo esto hizo que el retroceso del Ejército Popular Republicano pues fuera apabullante. Consiguieron medio resistir durante los primeros días de la ofensiva, iniciada el 7 de marzo, pero luego en cuestión de días el frente se hunde. Sí, o sea, sé lo que tanto les costó Dios y ayuda a los republicanos intentar romper un poco ese frente, luego llega aquí el ejército franquista
Y arrasa con todo. Sí, y arrasa en unos pocos días, ¿no? Entonces, bueno, era un ejército, pues, republicano, que además había terminado con los recursos muy agotados por la batalla de Teruel y que todavía se estaba recuperando. Con la propia derrota moral también, que era Claro. el que habían presentado como una victoria, porque al principio había sido una victoria inicialmente, tomar Teruel, que recordemos que la toma republicana de Teruel, aunque luego la pierden enseguida, fue la única capital de provincia que una vez iniciada la guerra los republicanos consiguen ocupar durante la guerra, porque es la única que consiguieron y la pierden enseguida, ¿no? Claro, esto es un golpe anímico tremendo, todavía se estaban recuperando entre unas cosas y otras, y ya lanzan la ofensiva el ejército franquista, inmediatamente apenas 2 semanas después del final de la batalla de Teruel. Sí, o sea, tras los combates de los primeros días en diferentes puntos de todo el largo frente aragonés y después de ir perdiendo en poco tiempo algunas posiciones, pues las líneas republicanas comenzaron a derrumbarse rápidamente a partir del 22 de marzo de 1938. La situación se volvió un desastre para las fuerzas republicanas, que se vieron totalmente sobrepasadas, en las que, bueno, pues hizo una enorme mella la superioridad aérea franquista con los constantes ataques a las posiciones que iban ocupando conforme se retiraban, Sí. e incluso a las columnas republicanas en plena retirada. Claro, y esto hizo muchísimo daño. Y además en este proceso, estos ataques aéreos, pues influyó mucho también lo llano del terreno en las provincias de Huesca, o al menos parte de Huesca y de Zaragoza sobre todo, pues que favorecía pues unos rápidos despegues y aterrizajes de los aviones para repostar, recargar enseguida munición en plena ofensiva y volver a atacar sin tener que irse a sus bases, a las bases principales que tenían más lejanas, ¿no? En la retaguardia, porque hasta entonces las bases aéreas, claro, como las 3 capitales de provincia estaban muy cerca del frente, el aeródromo de Zaragoza había quedado impracticable, aunque se hacen bases un poquito más en retaguardia. Hubo en otros pueblos de la retaguardia, por ejemplo en Gallur, a veces lo hemos mencionado, que ahí había una base aérea, la zona de Gallur, Tauste, que habrá pilotos de la Legión Cóndor, de los italianos, pues no tenían que irse entre comillas tan lejos, sino que podían aterrizar casi en cualquier carretera o terreno un poco más llano, recargar, si habían establecido una especie de base de campaña, despegaban y volvían a atacar. Y eso no daba ningún respiro. Y al final, pues esto hizo muchísima mella, ¿no? Y además, bueno, pues mientras tanto, por un lado, el alto mando sublevado pues mostraba una aparente unidad bajo las órdenes de Francisco Franco. En la parte republicana se empiezan a sumar con las primeras derrotas en ese frente de Aragón, pues acusaciones de incompetencia, fulanito de tal es un traidor, es un cobarde, pues de unos a otros, ¿no? Y esto se hacía de forma pública, se empiezan a desarrollar incluso ejecuciones de oficiales o de suboficiales, pues porque no has conseguido mantener la posición, eres un traidor, pues fusilamiento, cosas así. Y esto delante de toda la tropa, y vemos que esto ayuda todavía más a la desmoralización del ejército republicano, en plena desbandada. Desde luego no ayudaba. Claro. Mientras tanto, pues el avance sublevado continuaba impasible. A inicios de abril prácticamente todo Aragón se encontraba ya bajo su dominio y las tropas franquistas comenzaban a penetrar en Cataluña. Sin embargo, pues su avance no era igual de imparable en el Pirineo aragonés. Claro. Allí la orografía y la cercanía de los Pirineos de mayor altitud pues facilitaron una férrea defensa por parte de la 43 División Republicana, que contaba con unos 7.000 efectivos y que estaba al mando de Antonio Beltrán Casaña, más conocido por su nombre de El Esquinazao. Exactamente. Por su lado, el general franquista José Solchaga avanzó por el Somontano y tomó Barbastro, acorralando ya desde allí a la división republicana, que acabó viéndose poco a poco rodeada. Comenzaba así la batalla de la Bolsa de Bielsa. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. En los últimos 10 días del mes de marzo de 1938, la defensa para los republicanos se había hecho ya insostenible en buena parte de Aragón, prácticamente ya en todas las líneas que tenía en Aragón, en ese frente aragonés, como hemos comentado hace un momento. De hecho, el ejército franquista ya penetra en Cataluña y al final conseguirá partir en 2 mitades por la zona de Gandesa, que es la zona de ruptura, el territorio que seguía controlando todavía la República.
Esta acaba de perder en unas pocas semanas al territorio republicano pues el control de todo ese Aragón oriental prácticamente, y también ahora pues parte de Cataluña, con prácticamente casi toda la industria militar que todavía le quedaba bajo su control al gobierno. Pues que esta Cataluña quedaba aislada territorialmente del resto, porque como parten por la zona de, pues más o menos por la zona del delta del Ebro aproximadamente, de Castellón y tal, pues parte ahí llegan al mar las tropas franquistas, pues esa Cataluña industrial queda aislada del resto del territorio que todavía controlaba la República. Es decir, la situación era grave y, de hecho, el alto mando republicano temía pues un desastre total ante un más que factible avance sublevado directamente contra Barcelona, ¿verdad? Sí, así es. Probablemente pues la capital condal habría caído en manos sublevadas de haber atacado en ese momento. Pero Franco pues no quería un desplome total del gobierno republicano, quedando todavía buena parte del ejército republicano en pie y armado, habiendo dejado pues una situación de la guerra inconclusa y difícil de solucionar. Claro, porque imaginamos que el gobierno republicano ve pues que pierde Barcelona, pierde toda Cataluña y en ese momento, que podría haberlo hecho ya perfectamente, pierde esa capacidad industrial militar y dice, bueno, pues ya está, nos rendimos, sí, pero tienes todavía ejército en Madrid, ejército en la zona de Valencia, diferentes ejércitos republicanos. Que no van a aceptar la rendición oficial del gobierno, a lo mejor. Claro, dices, ¿con quién negocio? O sea, podía producirse pues una situación bastante compleja, y ahí pues el objetivo era pues dejar que poco a poco fuera cayendo hasta pues conseguir una rendición, como acabaría ocurriendo ya en el 39, una rendición totalmente incondicional. Sí, eso es. Quería una victoria total, ¿no? A pesar pues de la oposición interna de generales como Yagüe, que preferían una opción más rápida para concluir el conflicto, ¿no? Ahí pues pues así la ofensiva terminó hacia el 19 de abril, mientras la resistencia en Bielsa no había hecho nada más que comenzar. Como hemos comentado antes, por la zona de la provincia de Huesca fue avanzando en los combates del Frente Aragonés la Tercera División Navarra al mando de los generales José Irureta Goyena y José Solchaga. Este último siguió avanzando y fue quien mandó los movimientos para la toma de Barbastro y el Somontano, mientras la 43 División Republicana al mando de Antonio Beltrán el Esquinazao fue quedando pues poco a poco rodeada, aunque apoyada a lo defensivo en la orografía del terreno. Sí, aquí es curioso el nombre del Esquinazao, bueno, el sobrenombre, que realmente pues es una palabra, pues una expresión aragonesa, ¿no? Que por lo que sé, pues este hombre años atrás pues utilizaba cuando llegaba a casa, estaba baldado de trabajar, pues es como decir, llevo el Esquinazao, como llevo partido el espinazo, ¿no? Como se diría también, pues de ahí vendría un poquito este Esquinazao. Que eso sí, aquí antes de relatar cómo se fueron desarrollando los combates de esta batalla de la Bolsa de Bielsa, pues toca hablar del líder militar republicano, Antonio Beltrán Casaña, porque es un personaje con una historia curiosa. Además es aragonés, ¿no? Por lo tanto, pues esto, pues no, bueno, al final esto es historia de Aragón. Pues de hecho, pues aquí tenemos a Antonio Beltrán el Esquinazao, que nace en el año 1897, precisamente en Canfranc. O sea que, bueno, pues conocía bastante bien el Pirineo aragonés. Esto le resultará pues algo vital para esa resistencia que liderará con la 43ª División Republicana en la zona de Bielsa, ¿verdad? Eso es. Por parte de madre, por parte de madre, que se llamaba Anacleta Casaña, descendía de una familia con privilegios de infanzonía, aunque ya por entonces muy humilde. O sea, que ya venía incluso de parte noble. O sea, sí. Ya empezamos bien la historia. Es que este señor tenía una historia, Antonio Beltrán tenía una historia curiosa. Es un personajazo. Y eso antes de llegar al tema de la Bolsa de Bielsa. Sí. Entonces, pues pronto empieza a tener una ideología que simpatizaba con el socialismo, y en 1911 su familia le envía a casa de unos familiares, nada menos que al estado de Arizona, en Estados Unidos, donde estuvo hasta 1915. Y en ese momento decide pasarse a México, después de llevar unos añicos ahí, 4 añicos ahí, se pasa a un México que estaba en plena lucha interna revolucionaria y se une a las tropas, ojo, de Pancho Villa. O sea, Antonio Beltrán empieza a luchar en las filas de Pancho Villa, con los que participa incluso en asaltos más allá de las fronteras mexicanas. Es que incluso ataca, por ejemplo, participa en el ataque a la localidad estadounidense de Columbus en marzo de 1916. O sea, que en fin. En ese momento, al poco, decide abandonar la lucha revolucionaria mexicana y se marcha a Canadá, donde empieza a trabajar unos meses como leñador. Bueno, cambio de tercio radical. O sea, pasa de estar luchando con Pancho Villa a ir a Canadá a cortar estos inmensos árboles como se hace Lobezno, ¿no? En los cómics. Y bueno, pues y en ese momento es cuando Antonio Beltrán, este aragonés, se alista como voluntario ahora ya en el ejército de Estados Unidos, después de que en ese momento empieza a declarar a Estados Unidos la guerra a Alemania y entrar de lleno en la Primera Guerra Mundial.
Sí. Este señor se metía en todos los embolados. Aquí pues el Esquinazo fue destinado al ejército estadounidense que desembarcó en Francia en el verano de 1917, logrando pues en los combates contra los alemanes una medalla a inicios de 1918. O sea, que este tío... Además, como premio, pues le otorgan un permiso que aprovechó para desertar y regresar a España, volviendo a su Canfranc natal y pasando a la vida civil. Que este hombre, yo qué sé, oye, o sea... se aburría bastante, ¿no? Por recapitular. O sea, se lo manda a su familia a Estados Unidos, crece ahí durante unos años, se pasa a México, lucha en las filas revolucionarias de Pancho Villa, después se va a Canadá para trabajar de leñador, vuelve a Estados Unidos, se alista como voluntario del ejército estadounidense que lo envían en la Primera Guerra Mundial a luchar a Francia. Consigue incluso una medalla por sus combates. Y deserta. Le dan un permiso para que descanse unos días, lo típico, y luego vuelves al frente y dice, sí, hombre, yo ya no vuelvo. Y se va, claro, dice, se va a España, que era país neutral, y se vuelve a Canfranc. Y dice, ay, os quedáis, chavales. Yo, esto de la Primera Guerra Mundial ya para mí se ha acabado. O sea, y bueno, ahí pasa la vida civil, como has comentado. O, eso sí, vida civil o no tan civil, porque entre las diferentes actividades a las que comenzó a dedicarse en esos años, una vez que regresa al Pirineo aragonés, a España, pues una de esas actividades era el contrabando. Sí. Que este hombre se dedica a todo. Es que me recuerda mucho a el soldado este de los tercios del siglo XVI, ahora no me viene a la cabeza. El soldado este aragonés, ¿cómo se llamaba? El bandolero este Lupercio Latras. Lupercio Latras, eso, que no me venía a la cabeza. Madre mía, pues me recuerda un poquito de ese estilo porque, en fin, el caso es que... era un poco Lupercio, sí. Era un poco Lupercio este Antonio Beltrán, el Esquinazo. El caso es que se empieza a dedicar, entre otras cosas, al contrabando y esto, por supuesto, le acaba ocasionando problemas con la policía y le hace marcharse, pues, cerquita. Se va a Buenos Aires, Argentina, en 1928. Así es. Ahí lo tienes. Y bueno, pues después de esto, Antonio Beltrán regresó 2 años después, en 1930, acogiéndose a la amnistía del gobierno del general Dámaso Berenguer tras el final de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Que estábamos en ese momento lo que acabó denominándose con sorna la dicta blanda. Después de la dictadura de Primo de Rivera, de Miguel Primo de Rivera, llegó la dicta blanda de Dámaso Berenguer. Sí. Entonces, al volver, en ese 1930, se instaló en Jaca, donde enseguida entró en relaciones con los círculos políticos republicanos, donde conoció al capitán del regimiento Galicia, cantonado allí, Fermín Galán. Fermín Galán. Y acabó participando en diciembre de ese año, con Fermín Galán, en la sublevación de Jaca. Casi nada. Un plan que acabó fracasando, pero que pretendía dar un golpe militar para derrocar al rey Alfonso XIII, al gobierno e instaurar una república en España. Sí, en esa famosa sublevación de Jaca, o sea, que también se metió en todo, pero más de lleno, o sea, no es que estuviera por ahí desde el principio, le dice, yo te apoyo, no sé qué, a Fermín Galán, a este capitán del regimiento Galicia, pero es que participó en las operaciones, fue conductor de uno de los camiones que iban hacia Yerbe, que es donde al final son interceptadas las tropas de este regimiento Galicia, que acaba fracasando, como ya sabemos, que además Fermín Galán acaba siendo fusilado en un juicio sumarísimo. Hubo algún militar que incluso tenía órdenes de fusilar a todos, y entre ellos a este Antonio Beltrán, pero como era civil, aunque estuviera participando, no estaba dentro del ejército, pues bueno, al final se acaba liberando, ¿no? Pero bueno. Tiene la suerte también que a los pocos meses de ocurrir esto se proclama la República. Esto ahora lo contaremos, sí. El caso es que todo esto de la sublevación de Jaca es un acontecimiento que os contamos con pelos y señales en el episodio 10 de la primera temporada del programa con el profesor Carmelo Romero de la Universidad de Zaragoza, que nos lo cuenta, ¿no? El caso es que el Esquinazao, claro, no es fusilado, pero quedó detenido durante los meses siguientes en la ciudadela de Jaca a espera de juicio. Pero es cuando se produce lo que estaba diciendo ahora Santiago, la proclamación de la República, de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, y que, bueno, pues claro, se hace una amnistía política en los cambios de régimen muchas veces, o incluso cambios de gobierno, o ya de gobierno, incluso de cuando moría un rey venía otro y tal. Bueno, pues se hacía muchas veces, era como una especie de amnistía, sobre todo política. Pues es liberado, Antonio Beltrán es liberado y pasa ya los años siguientes durante la Segunda República trabajando para el gobierno en la estación de Canfranc como delegado. Ahí estuvo en la recién inaugurada prácticamente, porque se inaugura en 1928 la estación de Canfranc. Sí, y ahí pues bueno, le pilló la sublevación de julio de 1936, el golpe de Estado que da inicio a la guerra civil, y como la guarnición de Jaca se sumó a esa sublevación, se sumó al bando de los franquistas, pues Antonio cruzó los Pirineos a Francia, volvió a entrar a España por Cataluña y se sumó a las columnas que avanzaron sobre el Aragón Oriental, a esas columnas obreras
que avanzaron sobre Aragón Oriental a inicios de la guerra. Sí, también hay que decir aquí, simplemente por mencionar, que en esos inicios de la guerra todavía no se puede hablar de bando franquista porque Franco todavía era uno más, pero bueno, simplemente luego sí que se puede mencionar y ya está. Pero bueno. Eso es. El caso es que con el tiempo, pues claro, Antonio Beltrán acabó integrado en ese ejército popular de la República, llegando a estar al mando de esa 43 división que acabó protagonizando la resistencia de la Bolsa de Bielsa. Pero como veis, la verdad es que podríamos decir perfectamente que fue un personaje muy, muy quijotesco, ¿verdad? Porque ojito lo que le había cundido solo hasta la Guerra Civil, la de las cosas que hizo. Yo es que ya con lo de Pancho Villa ya da para una novela. Sí, bueno, llegó a esta batalla, ¿no?, de la Bolsa de Bielsa con un bagaje importante. Bastante importante, ¿no? Estaba ya bastante curtido el señor. Sí, ¿no? Bastante. Sí. Así que bueno, volvemos al tema bélico y vamos a centrarnos en cómo fue el desarrollo de la batalla de la Bolsa de Bielsa, una fase más dentro de esa ofensiva sobre Aragón, ¿no? Recordemos, por otra vez para recordar fechas, que la ofensiva de Aragón del ejército franquista se inició el 7 de marzo de 1938 y que ya a partir del día 22, aunque ya había tenido avances, el Frente Republicano es ya cuando se derrumba en poquitos días, ¿no? Por todo Aragón. Sí. Y llegar hasta Cataluña y bueno, lo que hemos comentado antes. Y aquí, bueno, pues el Esquinazao, ante lo insostenible de mantener sus posiciones al mando de la 43 División, pues lo que hace es organizar una retirada sostenida y ordenada, apoyándose en la orografía de la zona, como decíamos hace un rato, claro, mientras la tercera división navarra de Iruretagoyena y Solchaga le iban empujando. Claro. Aún así, las tropas de Antonio Beltrán consiguieron ralentizar el avance de las tropas franquistas en la zona, mientras que más al sur de esas posiciones el avance pues fue imparable hacia tierras catalanas. Ante ese avance por el sur del ejército sublevado, la división republicana de Esquinazao pues quedó copada en la cabecera de los ríos Cinca y Cinqueta, y ya el 4 de abril van cayendo en manos sublevadas localidades como Torla y Broto, pues cerrando pues, el frente occidental de lo que será finalmente la Bolsa, prosiguiendo los combates cerca de Fiscal. Claro, es que poco a poco se van quedando más constreñidos dentro de esa zona más hacia el norte y claro, al final pues llegarán a estar totalmente rodeados, ¿no? Esto, pues esos combates, esas tomas por parte de las tropas franquistas de la zona de Torla, las localidades de Torla, etcétera. 2 días después, también después de esos combates bastante duros en la zona de Fiscal, pues el 6 de abril ya el avance franquista continuó por localidades como Fallo, donde, por ejemplo, las tropas republicanas, ahí es verdad, emboscan a la compañía de esquiadores del bando sublevado, que en esa emboscada quedó aniquilada en su práctica totalidad, ¿no? Y esto hace que se frene el avance sublevado en la zona y se empieza a desarrollar con el avance en otras regiones más al sur, pues se empieza a desarrollar ese embolsamiento de esa 43 división republicana que dará inicio pues a esa bolsa de Bielsa precisamente, ¿no? Una bolsa que finalmente el 14 de abril de 1938, la zona de Bielsa y las tropas republicanas que se habían retirado allí, pues hacia allí pues quedaron ya totalmente rodeadas por el oeste, el sur y el este, quedando al norte las altas cumbres del Pirineo y la frontera francesa, que vamos a recordar pues que era un país neutral y que no le hacía mucha gracia eso de abrir fronteras, de acoger refugiados, que lo harán, pero bueno. Y comenzaban ya en ese momento, a partir del 14 de abril de 1938, comenzaban así 63 días de resistencia por parte de esta división republicana. Rodeados por todas partes. Como decíamos también hace un rato, el Esquinazao contaba con unos 7.000 efectivos y apenas 4 cañones, con los que se hizo frente a una fuerza militar de 14.000 hombres, o sea, del doble de hombres, y 30 piezas de artillería, además de la incontestable superioridad aérea del ejército franquista. Que una vez más, pues esa superioridad aérea será lo que determinará pues el devenir de los acontecimientos, ¿no? Pero bueno, al final están ahí, pues metidos ahí, bien acantonados gracias a la orografía ya del Pirineo, de los valles, sobre todo de la zona del Cinca, ¿no? Y de hecho, bueno, pues ese frente de lo que será la Bolsa de Bielsa quedó definido por el macizo de las Tres Orores y el circo de Urrundué por el oeste, la zona de Escalona y Tella por el sur, que son los que van cerrando pues un poquito más allá, sobre todo Escalona está ahí en el valle del río Cinca, un poquito más al norte de Aínsa, por localizar un poquito más, ¿no? Pues estarían ahí por el sur esas localidades de Escalona y más al norte estaría Tella, en ese frente sur, y ya por el este estaría el valle de Gistaín.
eso sería un poquito lo que en el mapa pues estaría englobando esa bolsa de Bielsa, que evidentemente en esos algo más de 2 meses de combates pues iría disminuyendo poco a poco conforme la presión del ejército franquista pues fue haciéndose cada vez mayor, y también esos ataques, esos bombardeos aéreos, esos ataques aéreos que iremos comentando en los siguientes minutos. Pero bueno, aquí tenemos una resistencia que, bueno, pues que evidentemente para durar algo más de 2 meses con esa disparidad de medios pues fue enconada, ¿no? Igual que los ataques, por supuesto. A la par que esos ataques fueron cada vez más intensos, aunque, pues eso sí, con un avance lento. Es verdad que no era una prioridad acabar con esa bolsa, o sea, tenían que acabar con ella, pero estaban todavía tomando el control de las amplias zonas de todo ese Aragón oriental sobre el que se había avanzado y parte de Cataluña hasta la zona de Gandesa. Sí, aún así, bueno, pues el avance fue lento, gracias a las dificultades que ofrecía el terreno, cada vez más abrupto conforme se avanzaba más hacia el norte. Claro. El Esquinazao pues aquí estableció a la 130 Brigada Mixta para proteger el flanco oeste, la 72 Brigada la zona sur y la 102 Brigada en el este. Los combates se sucedieron en el ámbito terrestre, pero aprovechando esa superioridad aérea que vamos mencionando en todo el programa, la aviación franquista pues realizó pues constantes ataques desde el aire con bombardeos que pretendían minar la capacidad de resistencia de las fuerzas republicanas. Claro. Por ejemplo, hubo ataques a la misma localidad de Bielsa, como el del 12 de mayo con varios cazas, o el del 31 de mayo con bombardeos ligeros alemanes del modelo Heinkel G-46, que además de Bielsa pues también atacaron el valle de Pineta. Claro, hacen diferentes ataques en diferentes posiciones defensivas, ¿no? Y también de retaguardia. Claro, esos ataques a las posiciones militares, pero también a las localidades civiles como Bielsa, por ejemplo, esto es lógico, ¿no? Santiago, van haciendo mella, tanto en las tropas como también en la población civil. A lo que había que sumar, que claro, con el paso de los días y de los combates, se va produciendo una cada vez mayor escasez de suministros, de comida, víveres y tal, y sobre todo también de municiones. Y a pesar de todo, pues bueno, la resistencia se acabó alargando, como venimos diciendo, algo más de 2 meses, concretamente 63 días. Pero claro, la ofensiva franquista pues continuaba, ¿no? Y ya avanzando el mes de mayo de 1938, se veía perfectamente que la defensa pues bueno, estaba llegando ya a unas cotas inasumibles de continuarla y de alargarla muchísimo más en el tiempo, y aún así lo harán hasta mitad de junio, ¿de acuerdo? Pero bueno, de modo que ya se empezó a pensar ya en ese momento en preparar la evacuación primero de la población civil. En plan, esto hay que evacuarlo, pero la prioridad primero es evacuar esa población civil que al final estaba sufriendo también los ataques, especialmente esos bombardeos y ataques aéreos, con cazas, con bombarderos, en este caso como los Heinkel del 46 que acabamos de comentar, que son bombarderos ligeros, pero luego serán utilizados, como mencionaremos también, bombarderos alemanes pues e italianos de mayor peso. Sí, mientras tanto, pues la gran ofensiva de Aragón ya había terminado, de modo que el gobierno republicano pues trató de centrarse en esa resistencia republicana en Bielsa para utilizarla como propaganda, dándole bombo y platillo, tratando de conseguir de esa forma pues una especie de victoria, aunque fuera moral, ¿no? Moral, sí, vaya, que conseguimos resistir, ¿no? Claro, una victoria moral frente al desmoronamiento del frente aragonés producido aquella primavera. También te digo que mucha propaganda tenían que hacer, porque habían perdido un terreno tremendo. Pero bueno, algo tenían que hacer el Ministerio de Propaganda, como se suele decir, ¿no? Y bueno, de hecho ya llegamos ya al mes de junio, ¿no? Y en los últimos días de la resistencia de la bolsa, pues incluso hubo una visita, digamos, gubernamental. Se consiguió hacer una visita, pues a pesar de esa superioridad aérea del ejército franquista, pues encontró una brecha para que pudiera llegar el ministro. Era un ministro sin cartera en ese momento, había sido ministro de Justicia unos meses atrás, pero en ese momento era ministro del gobierno, pero no tenía cartera propia. En este caso estoy hablando de Manuel de Irujo, que consiguió llegar hasta allí pues para dar ánimos, para hacerse la típica foto para la prensa republicana y tal, para infundir moral, ¿no? Y participar también en esa propaganda republicana. Sí, mientras tanto, pues los bombardeos aéreos franquistas fueron endureciéndose, y el 7 de junio, pues 7 bombarderos italianos de la clase Savoia SM-79 pues volvieron a bombardear Bielsa y también la localidad de Plan. Al final se determinó la evacuación de unos 4.000 civiles que todavía estaban en la zona, y lo hicieron atravesando los puertos del Pirineo hacia la frontera francesa. Aunque todavía quedaba nieve, pues las condiciones climáticas eran ya buenas a esas alturas del año y todos consiguieron cruzar. Sí. Buenas
entre comillas, ¿no? O sea, si ves los testimonios de algunas de estas gentes, se fueron con lo opuesto, por la alta montaña, iban también niños, ancianos, abuelos, fue un milagro que pasara todo el mundo. embarazadas, en fin, fue una cosa... Fue un milagro que pasara todo el mundo, y gracias a que no, pues imagínate que la evacuación la tienen que hacer en una época, meses atrás, un par de meses atrás, en peores condiciones climáticas, con mucha más nieve en los pasos fronterizos, de más profundidad me refiero, incluso que se pudiera desatar una tormenta o lo que fuera. O sea, al final, dentro de lo que cabe, tuvieron entre comillas suerte, ¿no? Al final era población civil, sí, al fin y al cabo. Y bueno, claro, esta evacuación evidentemente fue presentada por el gobierno republicano como un gran éxito de resistencia y de organización. Así que bueno, luego ya llegaba, pues quedaba ya evacuar a las tropas de esa 43 División Republicana. ¿Y esa evacuación final cuándo llegó, Santiago? Pues se produjo ya en la noche del 15 al 16 de junio de 1938, cruzando el Puerto Viejo y el camino de Aragonet, finalizando así la resistencia de la Bolsa de Bielsa, ¿no? Exactamente, ese camino viejo, ese camino de Aragonet, y bueno, una Bielsa que ya abandonada fue una vez más de nuevo bombardeada ese mismo 15 de junio, en este caso por 9 bombarderos alemanes del modelo Heinkel G-51, con bombas en este caso incendiarias. Aquí pues la localidad de Bielsa sufrió unos daños muy severos. También fue objeto de ese bombardeo la localidad de Parzán, que también, bueno, pues fue bombardeada también directamente con bombas incendiarias que acabaron destruyendo todo eso, mientras pues bueno, iban ya efectuando la evacuación total de lo que había sido la Bolsa de Bielsa, que ya no se podía mantener, ¿no? Esa resistencia en la que ya llevaban ya, como estamos diciendo, 2 meses de resistencia. Mientras tanto, pues los soldados de la 43 División Republicana al mando del Esquinazao estaban ya en territorio francés, y allí, y bajo la autoridad del gobierno francés, que no estaba muy contento de tener que acoger refugiados y aún menos a militares, pues se quiso quitar a estos de encima, obligándoles a regresar a España. A las tropas republicanas de esta 43 División. Claro, son unos 7.000 efectivos aproximadamente, hemos hablado, no había habido demasiadas bajas a pesar de todo. Y claro, el gobierno francés lo que no quería era tener una fuerza armada en su territorio, que a saber qué pasaba, no sé qué, así vosotros volvéis a España. Pero bueno, eso sí, os facilitamos 2 pasillos para regresar a España y podéis hacerlo por donde queráis. De hecho, aquí se organiza una votación en la que se les dio 2 opciones a estos soldados republicanos de la 43 División del Esquinazao: regresar a territorio republicano, pero ya por la parte de Cataluña, y reincorporarse a la guerra, o decir, yo me paso a la zona ya controlada por el bando franquista y bueno, pues que sea lo que tenga que ser, ¿no? Y bueno, pues en esta votación 6.889 soldados de esta 43 División Republicana deciden volver a pasar a Cataluña, a zona republicana. Lo hacen por la zona de Portbou, por la frontera de Portbou, y dispuestos ya a proseguir con su participación en la Guerra Civil Española en el bando republicano. Un conflicto al que recordemos que en ese momento, a mediados de junio de 1938, todavía le estaba no un año, pero casi, ¿no?, de guerra, de dura guerra, y de hecho el desarrollo del enfrentamiento más grande todavía de todo el conflicto. Todavía faltaba la batalla del Ebro, que empezaría de hecho en nada. Si estamos a mitad de junio, comienza un mes después, a finales de julio del 38. Mientras tanto, ¿no?, a diferencia de estos 6.889 soldados, pues 411 soldados votaron regresar a España, pero al lado sublevado. Que fueron acompañados además por 5 enfermeras y tal, y bueno, pues deciden volver, pero a territorio y que tenga que ser pues lo que tenga, si les apresan o lo que sea, pues... Era bastante común de un lado o de otro, que se pasaban de frontera. Claro, a veces dice, igual tú eres un espía o lo que sea, o era gente que había quedado al estallar la guerra en un territorio u otro, su ideología era más del otro lado, pero no le quedaba otra, y cuando podían volvían, ¿no? O se pasaban al otro bando, bueno... Hay cientos de circunstancias, o simplemente, aunque no comulgaran con esas ideas, tenían a la familia en el otro lado. Estaban cansados ya de combatir, a lo mejor. Claro, es que hay mil historias, historias. Pero bueno, o sea, aquí solo damos los datos con esos 6.889 que deciden volver al lado republicano y 411 que pasarán al lado sublevado, ¿no?, controlado por el ejército franquista. De momento, la batalla de la Bolsa de Bielsa, pues englobada dentro de la ofensiva de Aragón, había terminado. Y aquí, bueno, pues tocaba todavía pues la parte de la propaganda, ¿verdad?, que estamos hablando, Santiago. Sí, aquí el gobierno republicano del presidente Juan Negrín pues utilizó
esta batalla de la Bolsa de Bielsa en su propaganda con el lema de resistencia a ultranza y resistir es vencer, ¿no? Y es que a esas alturas del conflicto ya nadie pensaba en una victoria como tal, ¿no? Ya nadie del bando republicano, pero sí que pensaban en que seguir resistiendo pues suponía la posibilidad de lograr una paz o armisticio negociado con condiciones, o que, según la visión de cada vez más gente, el estallido de un conflicto a nivel europeo que se veía venir, pues pudiera dar un vuelco a la situación, ¿no? O sea, el estallido de una nueva Segunda Guerra Mundial. De una nueva, no, de la Segunda Guerra Mundial. No había habido exactamente, Eso. de una nueva guerra mundial, eso sí. De hecho, claro, es en ese año 1938, en el momento en el que se producen estas batallas y tal, se esperaba ya el estallido de un conflicto a nivel europeo. Pero al final se acaba salvando ese match ball con los famosos acuerdos de Múnich, en los que se entrega a la Alemania de Hitler los Sudetes de lo que era Checoslovaquia, una región pues que había pues, más de cultura alemana. Se despedaza a Checoslovaquia y tal, porque bueno, el gobierno de Chamberlain en Gran Bretaña, el gobierno francés y tal, pues lo consienten. De hecho, Chamberlain lo presenta como la paz, hemos logrado la paz de nuestro tiempo, y luego pues al final, un año después, estarían en guerra. Ahora lo quieren vender los británicos, que son muy pillos esto de convertir derrotas o fracasos en una especie de raras victorias en series, en películas. Pues ahora lo venden como que no, Chamberlain sabía lo que pasaba, lo único que consiguió un año entero para preparar a Gran Bretaña para la guerra. Pues no les fue muy bien al principio, también hay que decirlo, a pesar de toda esa preparación. Pero bueno, esto ya es propaganda anglosajona y esas cosas. El caso es que al final, como ya sabemos, esa guerra sí que acabaría llegando, pero en septiembre del 39. La Guerra Civil Española ya había terminado el 1 de abril de ese mismo año. Aun con todo, y poco más de un mes después del final de esa resistencia en la Bolsa de Bielsa que os acabamos de comentar, que duró 63 días, el bando republicano pues lanzaba su última gran ofensiva de la guerra, dando lugar a esa batalla del Ebro que os comentábamos apenas un mes después. Pero esa es otra historia que ya os contamos en su momento, recordamos en ese episodio 19 de la cuarta temporada. Y esto fue el devenir de la Bolsa de Bielsa, en el que hemos aprovechado pues, a contar un poquito con cierto detalle pues esa historia vital de Antonio Beltrán el Esquinazao, que bueno, es un personaje, como hemos visto, curioso y que le dio para mucho. Un lupercio. ¿Era un nuevo lupercio atrás? Un lupercio que se dice en algunas localidades ocenses. Sí, un lupercio contemporáneo. Me cuesta, para alguien que sea así un poco pillo de lupercio latras, y trasto. Por si dice, ¿quién es ese lupercio latras que estáis hablando? Pues en la serie que tenemos de Villanos de Aragón le dedicamos creo que el segundo episodio de Villanos de Aragón, que lo podéis encontrar en podcast, en aragonradio.es, en iVoox y tal, porque es un personaje de la leche. Ese sí que es un personaje de película. Del siglo XVI, bueno, tremendo. Pirata, corsario, bandolero, espía, bueno, hereje le acusaron, pero... Exacto, sí. En fin. Bueno, hasta aquí el programa de esta semana, con esta Bolsa de Bielsa, un acontecimiento más de los que ocurrieron en territorio aragonés en la Guerra Civil Española. Nos quedamos ya sin tiempo, como siempre, y nada, Santiago, nos emplazamos de nuevo una vez más, pues para seguir hablando dentro de una semana, para seguir pues contando la historia de Aragón. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Esperamos que hayáis disfrutado mucho de este episodio y ya sabéis que lo podéis escuchar este programa todos los sábados a las 3 de la tarde en Aragón Radio, en la FM, y si no, si os lo perdéis o lo queréis escuchar en otro momento que os vaya mejor, pues siempre está la opción de escucharlo en podcast, encontrándolo en aragonradio.es, Aragón Cultura, historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y en el canal de Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos vuestras opiniones, vuestros comentarios, vuestras sugerencias de temas y suscribíos a los canales para que nunca os perdáis ninguno de nuestros programas. En la técnica hemos tenido a Óscar Tomás y te esperamos para seguir haciendo historia en Aragón Radio. En Aragón Radio, Historia de Aragón. Si preguntan qué eres tú para los que te buscan, Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.
contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego remontar el Ara, soltar ganao pasao ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Lucien Briel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado sin preguntar que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado sin preguntar que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor.